llamado Sansón. Amén. ¿Cuántos ya leyeron la historia de Sansón? ¿Alguien ya leyó la historia de Sansón? Amén. Entonces en parte ya conocemos la historia de este muchacho, pero queremos meditar en este pasaje bien. Queremos meditar bien sobre la historia de Sansón, el comienzo, y queremos meditar cómo terminó la vida de Sansón en su llamado, porque él tenía un llamado de parte de Dios. Él tenía un propósito de parte de Dios. Él vino al mundo con un propósito, como todos nosotros venimos en este mundo con un propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces yo le invito a abrir su Biblia en el libro de los Jueces. Vamos a ir leyendo así por parte para que podamos entender cada uno la palabra del Señor, y procuremos nosotros de grabar la palabra del Señor en nuestra mente. Amén. En la tabla de nuestro corazón quede sellado la palabra del Señor. Amén. Amén, hermanos. Dice así en el libro de los Jueces, que cuando todos encontraron, en el capítulo 13, desde el verso 1 en adelante. Cuando todos encuentran, vamos a leer todos juntos. Amén. Amén. Todos encontramos. Jueces capítulo 13, versículo 1. Si por ahí Leonardo puede acercarse ahí con Héctor Iván para compartir ahí. Por acá había 2 Biblias, no sé si llevaron todos. Ahí hay un lugar al lado de Héctor Iván, así todos compartimos la palabra del Señor. Amén. La Biblia es para leer. Amén, hermano. Y tenemos que procurar de tener toda nuestra Biblia. Amén. Dice así, hermano. El título lleva por nacimiento de Sansón. Y dice así desde el verso 1, capítulo 13. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda,
porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo. Mas su marido Manoa no estaba con ella, y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciendo: mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mande. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Qué es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Amén. Amén a la palabra del Señor. Este es, hermano, el relato del nacimiento de Sansón. Así quedó escrito este pasaje, hermano, en el libro de los Jueces. ¿Cómo fue que Dios se manifestó a esta pareja? Amén. Dice, como hemos leído, hermanos, que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Amén.
ante los ojos de Jehová. Siempre los hijos de Israel, un pueblo desobediente, que no quisieron obedecer ni cumplir el orden y el mandato del Señor. Siempre desobedeciendo el pueblo de Israel. Y por causa de la desobediencia siempre Dios permite y viene la consecuencia en nuestra vida. Lleve en cuenta, hermano, que toda desobediencia en la vida del hombre, en la vida de la juventud, viene con una consecuencia en la vida. Amén, hermano. El pueblo de Israel nunca pasó, hermano, desapercibido de la presencia del Señor. Siempre que ellos hicieron lo malo, Dios permitía que ellos cayeran en manos de sus enemigos. Y en esta ocasión, la palabra del Señor dice que Dios nos entregó a los filisteos por 40 años. Imagínense ustedes, 40 años de opresión, 40 años tal vez que ellos vivieron afligidos, quebrantados, atormentados por los filisteos. Pero en medio de todo eso Dios estaba preparando a alguien. Dios tenía planeado algo, tenía proyectado algo para el libramiento otra vez de su pueblo. El pueblo que Él había escogido y le había hecho tantas promesas al pueblo de Israel. Él permitió que ellos cayeran en manos del enemigo, pero también Él al costado o al lado estaba preparando otra salida para ellos. Amén, hermano. Y la Biblia dice, hermano, que había un hombre de Soda, de la tribu de Dan, que se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, pero Dios ya miró por ella. Amén. Para esta pareja, hermano, era tal vez un sueño, hermano, tener un hijo, una familia, pero era algo tan imposible para ellos. Era un sueño tal vez que estaba tan lejos de ellos. Pero un día el ángel del Señor se le apareció a esta mujer. Amén. Y lo primero que le dijo fue esto: he aquí que tú eres estéril. Lo primero que vino a decirle fue lo que ella tenía bien en cuenta en su vida, para que ella no dude mismo de las cosas del Señor. Porque el Señor siempre viene, cuando viene a hablar con nosotros, viene a hablar con nosotros de acuerdo a lo que nosotros estamos pasando muchas veces. Y viene y habla tal y cual con nuestra vida. Y cuando viene su palabra para nuestra vida, no hay ninguna sombra de variación para que nosotros dudemos de Él. Amén, hermano. Y a esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril. O en otra palabra, le dijo: he aquí yo te conozco, mujer. Amén. He aquí yo te conozco, mujer. Conozco tu lucha, tus dificultades, tu afrenta. Conozco lo que tú estás llevando sobre tus hombros. Porque qué triste, ¿no es cierto?, para una mujer que empieza a formar una familia, se casa, tiene grandes planes, proyectos muchas veces, pero qué triste cuando ella se entera que ella no puede dar a luz un hijo. Me imagino yo, ¿no es cierto?, qué triste ha de ser para una mujer. Entonces, lo primero que el ángel, cuando se le presentó y le dijo: mujer, yo conozco que tú eres estéril y que nunca has tenido hijos. Y hay un punto y hay un coma allí. Amén. Primer punto, hermano, es que el Señor siempre se va a identificar a nuestra vida.
Nosotros como jóvenes tenemos que tener en cuenta que cuando el Señor se manifiesta en nuestra vida, siempre, hermano, el Señor va a identificarse con nosotros y nos va a decir: no temas, yo te conozco. Amén. Yo sé lo que tú estás pasando, yo sé lo que tú vienes arrastrando. Muchas veces Dios viene a hablar con nosotros. Y después luego el Señor viene a decirnos: pero yo tengo algo contigo. Yo tengo un propósito, tengo un llamado. Dios empieza a primero a decirnos lo que nosotros estamos pasando, pero luego viene a traernos una palabra de ánimo. Porque la obra del Espíritu Santo, usted tiene que entender, son 3 cosas que Él hace, el Espíritu Santo. 3 cosas, 3 características cuando alguien viene con una palabra de profecía. El Espíritu Santo muchas veces viene, nos exhorta, lo primero que hace. Aleluya. Amén. Lo primero que Él hace, viene y nos exhorta. Luego, ¿qué hace? La segunda característica del Espíritu Santo, cuando Él te exhorta, Él tiene que curarte también. Te consuela. Primero exhorta, te consuela y al final te edifica. Amén. Cuando alguien viene y te entrega un mensaje y te da palo y te deja así. Por eso es que la Biblia dice que hay que discernir los espíritus si son de Dios. Usted tiene toda la libertad nuevamente de ir en su hogar y entrar nuevamente en los secretos. Amén. Acá nosotros vamos a encontrar algo muy importante de lo que hizo Manoah. Porque la mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo después, que le dijo: he aquí, yo conozco que tú eres estéril. Amén. Y que nunca has concebido hijos. Pero después le dijo: pero he aquí, vamos a leer para no, por ahí no decir mal yo. En el capítulo 13 del verso 3 dice así: a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Amén. Primero viene y le dijo: yo sé que tú eres estéril, yo te conozco, que para ti es imposible, para ti es muy difícil, o para ustedes con tu compañero es difícil, pero concebirás y darás un hijo. Qué alegría tal vez para aquella mujer. Amén. Amén. Pero ahora viene el requisito del mensajero de Dios. Y le dice así, ahora en el versículo 4: ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirá y dará a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Amén, hermano. Ese era el plan y el proyecto de Dios en la vida de estos varones, de Manoah y de su mujer, de su esposa, de su compañera. Y Dios empezó a decirle solamente que este es el requisito. Yo le voy a dar un hijo, pero no es para que ustedes lo disfruten ni nada de eso, para que ustedes sigan su costumbre. No. Lo primero que Dios hizo con ellos fue darles una serie o unos cuantos requisitos allí de cómo va a ser ellos en las instrucciones con el niño. Amén. Y le dijo solamente que en el proceso de tu embarazo tú no vas a beber vino,
ni sidra, y no vas a comer ninguna cosa inmunda. Ese era el requisito. Aleluya. Aquella mujer quedó tan contenta cuando ella escuchó que ella iba a concebir un hijo. Solamente que había un requisito. ¿Por qué el ángel le dijo solamente que no vas a beber vino, ni sidra, ni vas a comer cosa inmunda? Se ve que todo esto la mujer estaba llevando una vida, ¿no es cierto? Aleluya. O una costumbre, ¿no es cierto? De esto. Que tenía tal vez la costumbre de beber vino, sidra y comer algunas cosas, ¿verdad? Que muchas veces para el Señor no son de agrado. Amén. Y lo primero que ella hizo cuando ella escuchó todo esto, dice la Biblia que ella fue corriendo a contarle a su marido. Y le dijo: un varón me apareció y me dijo estas palabras, que voy a concebir un hijo. Y su aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, de apariencia tremenda. Y yo me imagino aquel varón escuchando lo que aquella mujer le decía. Porque qué lindo, hermano, cuando venimos del culto y Dios habló con nosotros algo tan lindo, y nosotros nos vamos a alguien y le decimos, y aquella persona se queda atento escuchándolo, el mensaje que Dios te dio. Y nosotros empezamos a decir: ¿sabes qué? Dios habló conmigo y me dijo así, y me dijo que ande así, que Dios va a hacer tal cosa. Y la persona te escucha atentamente y se alegra contigo. Y la Biblia dice que Manoa escuchó a su mujer, y Manoa también quedó preocupado, porque así como el ángel le dijo a esta mujer fue y así mismo también empezó a decirle a su marido. Ahora su marido tal vez quedó contento, pero a la vez quedó preocupado. Aleluya. Pero ¿qué hizo Manoa? Lo más lindo que uno puede hacer es volver a hablar con el Señor. Aleluya. Y Manoa oró, dice, a Dios, y dijo: oh Jehová, en el versículo 8, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Amén, hermano. Y dice la Biblia que Dios oyó la voz de Manoa. ¿Por qué, hermano? Porque cuando Dios tiene un plan, Dios tiene un proyecto en nuestra vida, Dios no nos va a dejar confundir. Aleluya. Dios no nos va a dejar en duda. Dios no nos va a dejar en el aire. Si Dios un día habló conmigo que Dios tenía planes, tenía ministerio, tenía propósito en mi vida, cuando yo no entendía nada, Dios volvía a hablar conmigo en otro culto de la misma manera con otra persona. Venía otra persona que yo no había visto, no había la misma cosa. Dios venía hablando conmigo. ¿Para qué, hermano? Porque Dios no te va a dejar confundido en nada de lo que Él tiene proyectado en tu vida. Amén. Y Dios tenía proyectado una vida en la vida de Sansón, algo tan lindo. Antes que él naciese, Dios ya tenía proyectado de lo que Dios iba a hacer en la vida de este joven. Solamente que había unos requisitos y que quedó ahí medio quebrantando y turbando a los padres de Sansón. Entonces ellos oraron al Señor y dijeron al Señor: Señor, cuando se cumpla tu palabra, Señor,
¿cómo es que nosotros vamos a criar a este niño? ¿Cuál es la forma y la manera de que nosotros tenemos que educarlo, de guiarle? Qué lindo, hermano, cuando nosotros tenemos en cuenta quién es el que habló con nosotros. Gloria a Dios. Por ahí yo no sé si usted como joven, alguien ya fueron usados por Dios, que creo que sí, porque las veces que estamos en el culto he visto muchos, tantos profetas como hombres como mujeres usadas por Dios y usados por Dios, entregándole mensaje a ustedes. Aleluya. Pero ustedes, ¿cómo tienen en cuenta esa voz que se le habló a ustedes? ¿Será que ustedes solo tienen en cuenta que fue fulano lo que me entregó el mensaje? ¿O fue Dios lo que usó a fulano para hablar conmigo? Porque, hermano, acá entendemos en esta palabra que él tenía por certeza y por seguridad de que fue Dios quien habló con él. Y él volvió a orar a Dios y volvió a preguntar a Dios, ¿cómo es que vamos? Cuando se cumplan tus palabras, en el versículo 12, lean conmigo así. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Es la pregunta. ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Amén. Es interesantísimo, hermano, conocer esto, hermano, de la historia de Sansón. Porque en el siguiente capítulo que vamos a leer, en la próxima reunión, ahí nosotros vamos a encontrar que Sansón empezó a salir de los mandamientos que Dios había dado a sus padres. Y también vamos a darnos cuenta cómo terminó Sansón por causa de que él salió de la palabra del Señor. Él empezó a jugar con las cosas de Dios. Él empezó a jugar con lo que Dios le había dado, ese talento, esos dones que Dios le había dado. Él empezó a jugar despacito con eso. Y yo no les voy a adelantar nada ahora, pero juntos vamos a meditar de cómo él terminó. Porque Dios había proyectado algo en su vida. Dios había planificado algo en la vida de este joven. Y él no cuidó. Él no se cuidó. Él empezó a desviarse de lo que Dios había determinado en su vida. Y lastimosamente no tendría tal vez que haber terminado así, pero terminó así. Al último vamos a encontrar que él cumplió su propósito, pero de una manera terrible. Amén. Entonces, acá encontramos, hermanos, que Dios se identificó a esta familia y les hizo conocer el propósito que Dios tuvo en ellos. Amén, hermanos. Dios un día, hermanos, cuando se manifestó en aquel tiempo a Manoah, Dios le dijo a Manoah que la mujer se debe de guardar de todas las cosas que yo le dije. Y Manoah, con todo eso que Dios le habló, Manoah quedó tan contento, tan agradecido, que hasta al ángel le dijo: permíteme detenerte para que yo te ofrezca sacrificio. Pero el ángel le dijo: no, yo no soy merecedor de ello. Si quieres ofrecer sacrificio, aunque tú me detengas, yo no voy a aceptar nada de ti.
Pero si quieres ofrecer sacrificio, ofrécelo a Jehová. Y Manoah insistió en decirle: pero dime tu nombre, para que cuando se cumplan tus palabras en nuestra vida, pueda yo honrarte, le dijo. Y ni eso aceptó el ángel, porque él entendía que toda gloria y toda honra merecía Dios, solo Dios. Amén. Y dice, como hemos leído, que cuando ellos ofrecieron holocausto a Jehová, cuando las llamas del holocausto subían en la presencia del Señor, aquel ángel dice que en las llamas subió y fue en la presencia del Señor. Y ahí Manoah y su mujer entendieron que verdaderamente era un enviado de Dios. Por más que ellos tenían la certeza de que era un enviado de Dios. Amén. Y la Biblia dice que desde aquel día Sansón empezó a cumplirse la palabra de Dios en la vida de Manoah, de su mujer. Su mujer quedó embarazada. Nació Sansón. Y Sansón empezó a crecer. Y Dios dice que lo bendijo su vida. Y empezó a manifestarse la presencia de Dios en la vida de Sansón. Amén. Dice que vino el Espíritu de Jehová sobre la vida de Sansón y comenzó a manifestarse en él. Amén, hermano. Ahora, en este único pasaje, capítulo que yo quiero compartir con ustedes en esta noche, con nosotros no es tan diferente muchas veces. Amén. Dios se identificó en la vida de nuestros padres primeramente. Y Dios planificó con nosotros, todos los que estamos aquí, hermano. Dios planificó algo en nuestra vida ya en el vientre de nuestra madre. Amén. Él ya tenía establecido que nosotros íbamos a estar con la juventud, en un grupo de jóvenes, íbamos a escuchar su palabra, íbamos a servir al Señor. A través de nosotros otro iba a llegar, a través de nosotros Dios se iba a glorificar, el Espíritu del Señor iba a estar en nuestra vida. Con nosotros no es diferente. Amén. Solamente que también hay algunos requisitos para nuestra vida, que muchas veces el Señor no se agrada de nuestras vidas, hermano. Por eso es que muchas veces no puede engendrarse nada en nuestra vida. Quizás yo no aseguro esto, hermano, pero meditando en la palabra del Señor y espiritualizando todo esto, quizás cuando el Señor no se agrada de nuestra vida, porque el vino espiritualizando significa la alegría. Amén. En otra parte también el vino simboliza la sangre de Jesucristo, pero también el vino en el Antiguo Testamento, cuando ellos hacían la fiesta, no podía faltar el vino en la fiesta, porque ese era lo que alegraba a la gente. Amén. Entonces podemos espiritualizar que el vino simboliza la alegría. Y hoy en día en los jóvenes, hermanos, los jóvenes quieren divertirse, quieren alegrarse, pero no de la manera que el Señor se agrada de la juventud. Amén. Y la sidra, ¿cómo podemos, hermanos, espiritualizar? Muchas veces algunos dicen: no, es fin de año, dicen, y no me va a hacer nada la sidra porque tiene tanto por ciento nada más de alcohol. Y algunos empiezan a probar un chiquitito y luego le va gustando y va tomando uno, va tomando dos, y después de a poquito ya pierde el equilibrio, ¿no es cierto? Entonces podemos espiritualizar que hoy en día a la juventud, que muchas veces la alegría de este mundo, los placeres y tantas cosas que hoy nosotros podemos hablar, hace que desequilibra muchas veces al hijo de Dios, al joven, al creyente. Desequilibra muchas veces en su vida espiritual.
Amén. Y nosotros no podemos andar así cuando nosotros ya somos bautizados, cuando somos miembros de Cristo, somos un cuerpo de Cristo, somos miembros de la iglesia y ya no podemos vivir de esta manera. Amén. Entonces, ahí es que muchas veces, cuando ya estamos en eso, ya viene lo que le dijo el ángel de Jehová a la mujer de Manoah. Y nada de comer cosas inmundas. Por último. Amén. 3 cosas, hermano. El vino, prohibido. Durante de su embarazo, prohibido el vino. Ni sidra y ninguna cosa inmunda tampoco. Amén. No es, hermano, que podemos andar de cualquier manera de nuestra juventud. Si vamos a hablar, hermano, de muchas cosas, hermano, por ejemplo, en Eclesiastés 11:9 dice: alégrate, joven, en tu juventud. Amén. Y tome placer tu corazón. ¿Alguien puede leernos 11:9? Para no quedarme en mis palabras. Habla para la juventud, habla para el adolescente. 11:9 de Eclesiastés. Siempre meditamos, ¿encontraste? ¿Podés leer, Victorino? Un poco fuerte. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabes que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Amén. Amén. Hasta ahí, hermano. Amén. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en la vista de tus ojos y en los caminos de tu corazón. Pero sabe de una cosa, que sobre todas estas cosas un día te juzgará Dios. Amén, hermano. Entonces, esto no podía hacer que esta mujer pudiera concebir un hijo, pudiera ser engendrado un hijo en ella. Y cuántas veces, hermano, espiritualizando esto para nosotros los jóvenes, hermano, cuántas veces en nosotros no puede engendrarse algo de Dios por causa de esto. Amén. Pero el ángel se le apareció a esta mujer y le dijo: pero tú concebirás un hijo. Amén. Y en tu vida, joven, hay tantas promesas de Dios para tu vida. Dios quiere usarte en grande manera en este tiempo. Pero la alegría muchas veces que estás buscando allá en el mundo, los placeres, la alegría muchas veces que es una apariencia para ti, porque ahí no hay nada para nosotros. Yo vine de ahí, no encontré nada, solamente tristeza, quebranto, pérdida de tiempo. Amén. Y dice la Biblia, hermanos, que esta mujer obedeció, empezó a concebir. Yo me imagino que con su marido ellos hablaron y ellos tuvieron una fe, una certeza, y aquella mujer empezó a ver que verdaderamente la palabra de Dios se había cumplido en ella. Amén. Toda mujer conoce de esto, que cuando ellas sienten que su periodo no viene, entonces es porque ya aconteció algo. Y yo me imagino a aquella mujer guardándose de todo lo que el ángel le había dicho, porque había un proyecto en ella
siendo engendrado, creciendo despacito. Amén, hermano. Y era tremendo lo que Dios iba a hacer por medio de este joven. Y contigo no va a ser diferente. Amén. Si usted decide, si usted oye la voz de Dios, y si usted guarda con reverencia y con temor la palabra del Señor en su vida, usted va a ver que va a ser engendrado algo poderoso. Amén. Algo tremendo, hermano. Porque en la vida de Sansón, lo que Dios puso era algo tremendo. Pero no era Sansón lo tremendo. Porque la Biblia dice que sobre Sansón venía el Espíritu de Jehová y ahí ya no era Sansón. Ahí era otra cosa. Amén. Cuando venía sobre Sansón el Espíritu de Dios, Dios empezaba a tomar la causa y Dios conducía a Sansón. Sansón no hacía nada por voluntad propia, sino todo lo que Sansón pudo hacer fue porque el Espíritu de Dios vino sobre la vida de Sansón. Amén, hermano. Y en el siguiente capítulo nosotros vamos a encontrarnos con otra realidad en la vida de Sansón. Pero acá, en este capítulo 13, nosotros encontramos el llamado de Sansón. Amén. Y en el llamado de nuestra vida, en el llamado de Dios para con nuestra vida, siempre hay reglas, hay requisitos, hay ordenanzas que nosotros tenemos que cumplir, tenemos que guardar, tenemos que obedecer para nosotros poder llegar a lo que Dios un día estableció para nuestra vida. Amén, hermano. Entonces, con esta palabra yo quiero animarle. Grabe este capítulo 13, que es el llamado de Dios en la vida de Sansón. Amén. Sansón nació, pero tremendo fue todo lo que hemos leído, su llamado, su nacimiento, todos los requisitos que Dios había primero exigido de ellos. Amén, hermano. Y no se olvide de lo que hemos espiritualizado hoy. Usted como joven allá afuera, muchas veces no se deje guiar por la apariencia que el mundo ofrece. Aparentemente muchas veces es placentero. Parece ser que es todo alegría allí. Pero eso te desequilibra en tu vida espiritual. Amén. No podemos ser sobrios. No podemos ser como aquel hombre que dijo Jesús, un hombre prudente. No podemos ser. Sino muchas veces oímos la palabra del Señor, pero por cuanto de que muchas veces no somos sobrios, somos desequilibrados espiritualmente. Y parece ser que nada de lo que habíamos escuchado se nos quedó. Amén. Porque tenemos que ser sobrios espiritualmente. Amén, hermano. Estar bien parado, bien fundamentado. Cuando se está hablando de la palabra del Señor, prestar atención. Estar allí, aguantarnos hasta lo último. Usted cuando se va a su casa vuelve a leer este capítulo. Vuelve a meditar. Amén. Vuelve a profundizar. Se vuelve a deleitar en las cosas del Señor. Amén. Y ya esta palabra va a quedar grabado en tu mente. Amén. Va a quedar sellado ya en la tabla de tu corazón. Y usted va a tener acá el pasaje. Cuando alguien quiera predicar, usted ya va a tener, hermano, en cuenta de lo que pasó con la vida de este muchacho. Amén, hermano. Entonces Dios le bendiga. Sansón nació y creció. Y Dios lo bendijo. Amén. Nosotros, hermanos, fuimos llamados para ser un hijo bendecido. La Biblia dice: acontecerá que si oyere la voz de Jehová tu Dios y la pusieres por obra, entonces serás bendito. Amén, hermano. La Biblia nos dice que nosotros fuimos llamados para heredar maldición. Solamente usted va a heredar maldición
cuando usted oye la palabra del Señor y no obedece. Amén. Ahí dice, maldito serás. Amén. Pero entonces que Dios nos bendiga, que Dios nos dé entendimiento, que Dios nos ilumine cada día más en su palabra y que podamos seguir creciendo, hermano, en nuestra vida espiritual. Amén, hermano. Entonces ya después de esta oración vamos a entonar la alabanza para seguir, hermano, nuestra reunión. Amén.